El reloj marca las 7:13 de la mañana y es momento para que ustedes de casita se informen sobre temas interesantes e importantes en medicina. Y más, ojo, si usted es diabético o padece de azúcar, ¿sabía usted que puede presentar una enfermedad que se llama insuficiencia renal aguda? Es decir, que nuestro riñón va a perder la capacidad de filtrar normalmente a como se encuentra en una persona totalmente sana. Y es por ello que tenemos por acá a nuestro queridísimo doctor, el doctor Javier Bravo, quien es diabetólogo. Nos va a hablar un poquito a profundidad sobre qué es esta enfermedad y cómo usted se puede dar cuenta de que la está padeciendo. Doctor, buenos días, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá, ¿cómo está? Gracias, Dani, una vez más aquí en la revista, llevando temas de interés hacia la población. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de este tipo de enfermedad, digamos, o hablar de este tipo de complicación en los pacientes diabéticos es muy importante, puesto que muchos pacientes, una vez que se les diagnostica la diabetes, no piensan de que a corto plazo o a largo plazo pueden tener una enfermedad renal. Y podríamos decir una enfermedad renal crónica que se divide en estadios, en la cual puede pasar de 2 a 3 años hasta 20 años. Inclusive, hay un porcentaje mínimo de pacientes diabéticos que no adquieren este tipo de complicación. Y eso es muy importante, doctor, destacarlo. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que va progresando y que afecta todos los órganos prácticamente de nuestro cuerpo. Y muchas personas se preguntan, yo he escuchado por ahí que es la insuficiencia renal crónica. Si yo soy diabético y estoy controlado y me tomo mi medicamento, me pongo mi insulina como el médico me lo indicó, ¿puede ser que yo no presente esta enfermedad? Puede ser que no, pero también puede ser que sí. Porque muchos pacientes lo que hacen es tomarse su medicina, hacer unos buenos cambios de hábito alimenticio, pero ese paciente no se está controlando su nivel de glucosa. Porque el nivel de insulina que tiene el paciente en ese momento quizás sea bueno en el momento que se lo está aplicando, pero cuando va pasando el tiempo, el cuerpo va deteriorándose un poco, el paciente cambia los hábitos alimenticios, cambian el estilo de vida, el estrés y todas otras condiciones, otros factores que van generando un pequeño aumento del nivel de glucosa y no se está dando cuenta. Y ese pequeño aumento de glucosa puede llevar a un daño renal. Como la palabra dice crónico, el paciente no lo está sintiendo. Simplemente se está viendo de que se va dañando el riñón y cuando quiere llegar ya a una consulta, ya probablemente el riñón ya está avanzado en varios estadios. Más de 850 millones de pacientes están sufriendo de enfermedad renal crónica en el mundo. Te podrías imaginar que de esto un 47% están sufriendo enfermedad renal crónica por diabetes. Entonces, es importante tomar en cuenta que estos pacientes, si no se hace un chequeo seguido, ¿verdad?, para valorar su examen de orina, que es el más sencillo, ese paciente no se va a dar cuenta que tiene enfermedad renal crónica. Obviamente, nosotros como médicos podemos identificar a un paciente que tiene un daño renal por clínica, es decir, un paciente que esté mucho tiempo dormido, un paciente que se observa pálido, un paciente que tenga muchas alteraciones en los niveles de la cara, digamos una fase un poco inflamada, un paciente que se le inflaman los pies. Entonces nosotros podemos decir que este paciente está sufriendo de un daño renal, pero la idea no es llegar a la complicación, la idea es hacer un monitoreo continuo para que ese paciente no llegue a esa complicación. Y para dejar que no avance, doctor, ahora bien, recuerdo cuando yo estaba en clase, me explicaban de una manera sencilla, decía el maestro que el riñón es como un pascón, que cuando nosotros vamos a hacer un fresco sabemos que la parte de arriba, los elementos sólidos quedan arriba y luego se filtra el líquido. Entonces podríamos hacer esta analogía de que de esta manera funciona el riñón, que los elementos sólidos se separan y la orina se filtra. Este pascón, o en este caso el riñón, podría deteriorarse hasta el punto que no llegue a filtrar. Exactamente, así es, como un filtro donde todos los desechos llegan a ese nivel. En el caso del diabético, la glucosa llega ahí, se absorbe y vuelve a almacenarse y vuelve a ser reutilizada. Por eso es que muchos pacientes que tienen glucosa en el examen de orina es porque ya se está filtrando. Recordemos que las nefronas están constituidas por proteínas de bajo peso molecular y de mayor peso molecular. Entonces las más pequeñitas son las que se van perdiendo, se van destruyendo por el alto nivel de glucosa y esas empiezan a eliminarse a través de la orina. Y es ahí donde nosotros tomamos en cuenta un examen de orina que aparece en microalbuminuria. Entonces este paciente está sufriendo ese daño. Como la palabra dice, microalbuminuria son los vasos sanguíneos más chiquititos. Pero cuando ya se desprenden las de mayor peso molecular, que son las más grandes, ya se llaman macroalbuminuria o proteinuria. Ya estamos hablando de un daño renal más avanzado. Y para tomarlo en cuenta,
Dania, existen estadios. Estadios que se basan en un examen como es la creatinina, la edad y el peso, tomando en cuenta, ¿verdad?, por una fórmula que ya está estandarizada, para definir la tasa de filtración del glomérulo, como tú lo dices, que el pascón que realmente se está filtrando. Entonces, entre mayor cantidad se filtra, ese paciente puede sufrir mayor daño. Entonces, cuando el paciente tiene una tasa de filtración mayor de 100 es lo normal. Y en cada 20 que va disminuyendo vamos poniendo el estadio, de tal manera que cuando llegue al estadio 5, que es menor de 20, ya que el paciente ya prácticamente no va a poder filtrar la orina, ¿entiendes? Entonces ese paciente orina poquito, ya hace retención y ya se puede complicar, porque todos los desechos nitrogenados de producto de degradación de la glucosa y de todos los alimentos quedan en sangre y ese paciente puede sufrir un daño neurológico. Y todo eso neurológico. normalmente se debe de eliminar. Exactamente. Y es ahí la razón por qué el paciente tiene que someterse a diálisis, porque ya va a tener otro daño asociado al riñón, como es el hígado, el cerebro, el corazón. Entonces el paciente se tiene que someter a diálisis en ese momento. Y es ahí donde el paciente tiene miedo. Cuando le decimos, usted tiene la creatinina de 7, tiene que someterse a diálisis. Ahora bien, doctor, usted mencionó una palabra elemental, la palabra creatinina. Yo que estuve en el ámbito rural bastante, las personas no conocen esta enfermedad como insuficiencia renal crónica, sino que te dicen, padezco de la creatinina o tengo alta la creatinina. Pero, ¿qué es la creatinina y por qué es importante que una persona que padezca de diabetes o de azúcar se la esté realizando constantemente? Sí, es un producto de degradación de las proteínas. Esa normalmente se mide en sangre para determinar si el nivel está elevado o no. Si el paciente tiene degradación de las mismas, por ejemplo, te podría decir los pacientes tan sencillos que hacen ejercicio y se introducen anabólicos, estos pacientes entran en degradación de los músculos y eso puede ocasionar que la creatinina se eleve y esa creatinina sí puede ocasionar meramente que el riñón está sufriendo daño. Entonces, este paciente, cuando decimos la creatinina, es para determinar el nivel que el paciente puede estar sufriendo en el daño renal, si es de 1, de 2, de 3 o de 4. Y a medida que va subiendo el valor de este mismo, puede ocasionar ya directamente que este paciente pueda sufrir o no una condición como la que estamos hablando. ¿Cada cuánto es importante que la persona se realice el examen de creatinina para estar viendo cómo estamos en cuanto a la función del riñón? 2 veces al año por lo menos, ¿verdad? Evaluando no solo la creatinina, también otros factores secundarios como la obesidad, el colesterol, el triglicérido, el ácido úrico, que es importante, que eso también viene del alto consumo de proteínas. Entonces, eso te puede conllevar también a un daño renal. Entonces, hay varios factores que te determinan que el paciente está sufriendo de daño renal. Ahora, en el paciente diabético, la hiperglicemia te puede generar aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, aumento del ácido úrico y por ende te lleva un daño renal y de ahí un daño de lo que es la parte de la creatinina. Entonces, si partimos de que la diabetes es la causa fundamental que te está generando el problema del riñón, entonces lo más ideal sería es controlar la diabetes para que este paciente no sufra. Y muchos pacientes me dicen, doctor, ¿cómo hago esto? 2 cosas. 1, el control metabólico por el diabetólogo y 2, el control nutricional por parte de la nutricionista, que es lo importante. Porque el nutricionista va a evaluar la cantidad de alimentos que puede ingerir, la cantidad de proteína que debe ingerir para evitar que ese paciente se complique. Excelente. Antes de que se nos termine el tiempo, doctor, me gustaría que aclaremos algo. Las personas tienden a confundir siempre cuando les dan este diagnóstico la insuficiencia renal con la infección renal. Y hay personas que incluso a mí me llegaron a la consulta y toman antibióticos creyendo que esta es una infección cuando realmente no tiene nada que ver. Sí te puede predisponer a una infección, pero realmente no es eso. ¿Cómo podemos aclarar esta entidad? Es muy importante lo que tú dices, porque cuando hablamos de infección renal, hablamos de una condición aguda. El paciente la tiene en el momento, pero es importante mencionar de que la infección renal a repetición te puede llevar un daño de las nefronas y ese daño crónico te puede conllevar a una insuficiencia renal crónica. Se relacionan, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y algo que hay que mencionar es que el paciente, cuando le dice usted está sufriendo de daño renal crónico, se niega en ese momento y te dicen, no, doctor, es que yo estoy orinando bien, yo orino no sin me arde ningún para problema, orinar, no te me dicen, arde, lo confunden. No tengo problema, no tengo absolutamente nada. Pero como hay un daño crónico, entonces se va dando gradualmente. Hasta que el paciente ya ve de que está teniendo edema en los miembros inferiores, la cara se le pone un poco inflamada, la presión se le está subiendo por el mismo daño renal, entonces hasta ese momento
piensa que sí, ya está sufriendo de un daño renal crónico. Entonces, si podemos prevenir todas estas condiciones que te está generando el daño renal, podemos disminuir las estadísticas, porque las estadísticas son investigaciones que hacen pensar a nivel mundial. Entonces, estamos agarrando este tipo de estadísticas porque sí estamos teniendo problemas con los pacientes de la edad crónica o la edad, digamos, de los adultos mayores que están teniendo este tipo de condiciones, porque tal vez no tuvieron una información adecuada o a la misma vez tal vez no hicieron caso pues en su momento y por eso se complicaron. Y es por eso que es muy importante también que el médico que le está dando seguimiento a la persona le explique que está en enfermedad y cómo se puede lograr la regresión, por decirlo así, o no dejar que avance. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿A qué números telefónicos lo podemos llamar por si alguien que nos está viendo tiene este problema y se lo quiere tratar? Claro que sí, yo estoy ubicado siempre de la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba, en la Colonia del Periodista. Teléfono 892-27508, 892-27508. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante. Gracias, amigo televidente, espero que haya servido este contenido tan informativo y recuerde que si usted padece de azúcar, lo más importante es que se dé seguimiento con su médico y en este caso con el diabetólogo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes también por la invitación, dando temas de interés hacia la población.